9:30 de la mañana por 92.7 FM, tu estación. Una producción de Gobierno del Estado a través del Servicio Nacional de Empleo Aguascalientes. Café con 2 de azúcar, acompañado de grandes invitados, aromatizados con magníficas historias. Viernes en vivo de 5 a 6 de la tarde, por el 92.7 FM, tu estación, con Lulú Tafoya, donde el sabor y aroma nos une. Las piezas del arte y la cultura se unen para crear Artefacto. Artefacto, donde todas las expresiones tienen algo que decir. Una producción del Instituto Cultural de Aguascalientes. Artefacto, todos los miércoles, 5 de la tarde, por 92.7 FM, tu estación. El Rey está de vuelta. Aquí viene el lanzamiento hacia la goma, ¿qué? ¡Ya! Desde el Andén, el programa de rieleros de Aguascalientes. Esta pelota es parte de la historia, home run todo el camino. Con entrevistas exclusivas, todo el análisis y la polémica del rey de los deportes. Con Francisco Valcorta, Delfino Aguilera y Francisco Rodríguez. ¡Ah, no puede ser! Se acaba de poner el traje de Chucky. Desde el Andén. Lunes y viernes, 2 de la tarde, por 92.7 FM, tu estación. Electrifica tus sentidos, enciende tu energía interna y recibe una descarga de alto voltaje. Únete a la explosión. Alto voltaje. Con Israel Moreno, lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde, por 92.7 FM, tu estación. Todo tiene su lugar en la historia, y la historia tiene su lugar. Ese espacio es el Depósito 215, donde se narran los acontecimientos de Aguascalientes. Escucha, Depósito 215. Jueves 5 de la tarde por 92.7 FM, tu estación. Yahunautas, un programa para los jóvenes en donde encontrarás entrevistas, cápsulas, información y muchas cosas más. No te lo pierdas todos los lunes en punto de las 4 de la tarde, solo por 92.7 FM, tu estación. ...92.7 FM, tu estación. Transmitiendo con 65,000 watts de potencia. XHRTA. 28 de agosto sin número. Barrio de la Estación. Aguascalientes, México. Una emisora de radio y televisión de Aguascalientes. 92.7 FM, tu estación. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emiten y no representan necesariamente la línea editorial y la ideología de esta emisora. Este programa es clasificación A, apto para todo público. Todo tiene su lugar en la historia y la historia tiene su lugar. Aquí comienza Depósito 215. Con Joaquín Chávez y Dolores García Pimentel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos de nueva cuenta a través del 92.7 FM, tu estación. Hoy, jueves 1 de julio, capítulo 9 de Depósito 215, con el gusto de saludarlos el día de hoy, en donde estaremos platicando de bastantes cosas amenas, divertidas, entretenidas, informativas, culturales y hasta casi religiosas. Soy Joaquín Chávez y como todos los jueves
Dolores García Pimentel, gracias por escucharnos y cuasi religiosas, más bien chismosas. Sí, vamos a estar platicando de diferentes tópicos el día de hoy. Vamos a platicar de panteones. ¿De conventitos? Sí, también. ¿Usted sabe cuánto costó el Panteón de la Cruz? Le vamos a decir ahorita en un ratito más. Ya le iba yo a decir a usted cuánto es. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? Pues fue el día de hoy, podría decir, yo abro 4 panteones, ¿va? Pero no. Haciendo la conversión, a lo mejor sí. Pues no fue caro, en realidad. Estaremos platicando también acerca de un libro que hace poquito se presentó. Que tiene que ver justamente con los panteones. Y la forma de ver la muerte. Tenemos 2 efemérides de uno de los personajes pues más destacados de finales del 19. Otro más. Don Ignacio T. Chávez. A ver si alguien sabe qué es la T de Ignacio T. Chávez. Pues que nos cuenten, porque seguramente nuestros invitados sí saben qué es la T. Sí, seguramente. Bueno, pues de esto y muchas otras cosas más estaremos platicando en este capítulo nuevo de Depósito 215. Gracias por estar con nosotros. Los invitamos a que se pongan en contacto. ¿Cuáles son las líneas telefónicas? A ver, ya es. El WhatsApp es 449-994-6481. El teléfono en cabina es 449-994-6481. Es decir, es el mismo. En ese pueden enviar mensajes. Ajá. O hablar y recibir directamente su llamada. En radio por internet estamos en rytarita.com.mx, en TuneIn y Radio Garden. En Facebook en 92.7 FM Tu Estación, la fanpage. Y en Instagram igual, 92.7 FM Tu Estación. Y estamos a través de Facebook Live, así que pues tenemos mucho de las maneras, las posibilidades en que usted puede estar acompañándonos. Así que pues vamos a dar inicio a lo que traemos preparado para el día de hoy. Efemérides de la semana. En las efemérides más destacadas de esta semana tenemos que un día como hoy, 1 de julio, pero del año de 1872, Ignacio T. Chávez deja el título de interino y toma el título de gobernador constitucional del estado de Aguascalientes. Esto en 1872. Y bueno, también un día 1 de julio, pero de 1903, se abre al servicio público el cementerio que tiene o que lleva el nombre o que lo conocemos como Panteón de la Cruz. Este terreno se adquirió y se acondicionó con un costo de 6,077 pesos con 48 centavos. Y es como la población iba creciendo, había la necesidad de ampliar. Y bueno, quien diseñó este cementerio fue el ingeniero Medina y tiene personajes muy destacados residiendo ahí a perpetuidad. Sí, exactamente. Y como otro dato curioso, quien hizo en aquel tiempo, pues la ampliación, la última ampliación de esa época fue el gobernador Manuel Carpio. También primer inquilino de la ampliación. Y le tocó estrenarlo. Le tocó estrenar su ampliación. No está en la ampliación del panteón. No, pero está en la junto primera a otro parte. gobernador, fíjate. Está justo al lado de la tumba de don Edmundo Gámez. Uh-huh. Y bueno, pues los panteones, el de la Cruz y el de Los Ángeles, están pegados. Cuando tú estás dentro del panteón, hay un punto en donde ya no es la Cruz, sino Los Ángeles. Y hay que conocer los pasillos del panteón para saber cuál es cuál. Que no es tan difícil por el tipo de arquitectura que existe en ambos panteones. Y bueno, pues el 3 de julio, pero del año de 1850, se iniciaron las obras de construcción del nuevo templo del convento de San Ignacio. ¿Sabes tú cuál es el convento de San Ignacio? ¿Cuál fue el convento de San Ignacio? ¿La parroquia del Sagrario? Exactamente.
o que hoy día conocemos como el conventito. El conventito, así Fue es. cuando se comienza a construir, es el convento de San Ignacio, contiguo, que es como una parte de lo que fue la casa de lo que hoy día es la Casa de la Cultura. Donde estaban las reverendas madres monjas de la enseñanza. Es correcto. Y bueno, un día 4 de julio, pero de 1858, muere en la Ciudad de México un gran personaje a nivel nacional. Participó en la Reforma y fue gran político, Valentín Gómez Farías, pero en realidad se llamaba José María Valentín. Y él ejerció en Aguascalientes como médico, fue también partícipe y muy amigo de nuestro protomártir de la independencia, y también fue diputado al primer Congreso Mexicano, se casó en Aguascalientes, y bueno, un día 4 de julio de 1858 fallece Valentín Gómez Farías, que decían que tenía muy mal carácter, y le decían Valentín Gómez Furias, por jetón. Sí, y cuando muere, en Aguascalientes había gobierno conservador, y entonces no se le hizo el homenaje porque se opusieron a ello, porque él era liberal. Él era liberal, él era de la Reforma. Qué cosas tan simpáticas pasaban en el siglo XIX entre liberales y conservadores. Porque tú me caes gordo, como ya lo hemos platicado. Pobre de Teodosio. Como don Teodosio Lares, tan tipazo, y nomás por ser, en el caso de él, era conservador. Y pues todavía no lo perdonamos. Los liberales nunca lo quisieron, a pesar de todas las aportaciones que hizo. Y bueno, pues también un 4 de julio, pero del año de 1908, falleció Ignacio T. Chávez. Esto fue en la capital de la República Mexicana, y él, además de haber sido gobernador, como ya mencionamos, fue director del Instituto de Ciencias, el primer director del Instituto de Ciencias, lo que hoy día pues es nuestra máxima casa de estudios en Aguascalientes, la Universidad Autónoma. Y pues fue senador en más de una ocasión. Era un tipo muy preparado. Y la T de Ignacio es... ¿Ya te digo? A ver, dime. Toribio. Exactamente, Ignacio Toribio. Muchos de las calles que tenemos en Aguascalientes, la calle Ignacio T. Chávez, como usted sabe, empieza en José María Chávez, llega hasta el Hospital Hidalgo, o a donde fue el Hospital Hidalgo, en la calle de Galeana, continúa y se corta en Ayuntamiento, y luego continúa después de la glorieta de Benito Juárez hasta Avenida de los Maestros, hasta primer anillo de circunvalación, o Avenida de la Convención Poniente, todavía es ahí, o no sé si ella empieza Avenida de la Convención Sur. Pero bueno, Ignacio T. Chávez, y muchas de los nombres de las calles pues tienen esta particularidad de que se les deja la letra del suspenso. Ezequiel A. Chávez. Ignacio T. Chávez. Ignacio T. Chávez. Es que no le gustaba el Toribio. Y él solito se ponía el T. Seguramente así firmaba. Bueno, pues era Toribio. Bueno. Nuestros personajes. Y en la parte de nuestros personajes tenemos un documento de algo bastante interesante. Como ustedes saben, en Aguascalientes, como en toda la colonia, en toda la Nueva España, existió los esclavos, existieron los esclavos. La tercera raíz. La tercera raíz. ¿Cuáles son las otras dos? Las otras dos raíces. Ajá, del pueblo mexicano. Los indios. Ajá. Y los españoles. Muy bien, sacó 10. Ok, gracias. Y pues bueno, en la Villa de la Asunción de las Aguascalientes no fue la excepción de que existieran esclavos. Había negros, había indios esclavizados, y también los había en libertad. Así O sea, es. negros e indios, pues. Pero tenemos un documento que se encuentra en el Fondo de Protocolos Notariales, fechado el 26 de marzo de 1771,
en donde se hace la venta precisamente de un esclavo, pero no es un esclavo cualquiera. No. Tristemente, no solamente nosotros tenemos imagen de que los esclavos son adultos. Bueno, este documento nos habla de que también se compraban y se vendían niños. Es un esclavito negro que de nombre Felipe de Jesús. Yo tengo mis dudas porque Felipe de Jesús era parte de los bienes de Juan Muñoz, que era difunto, y donde en la parte del documento donde lo describen, dice que es un niño de 8 años, negro. De pelo lacio. Que no tiene vicios, ni tacha, ni enfermedad pública, ni secreta, y lo vende en 72 pesos. ¿Por qué dudo que haya sido negro? A lo mejor era ya mulato o algún tipo de casta. Por el pelo. Por el pelo. Sí. Pero seguramente la mamá era negra y por eso es que a él se le da todavía la acepción de negro. Bueno, acuérdate que en las castas hay muchas mezclas, son 20 y tantas, sí, entonces... Claro. Pero en el caso del documento, que sí, está en el es una venta de un niño de 8 años y bueno, también se menciona que lo van a usar para labores del hogar. O sea... Es probable que... Para limpiar... Limpieza, mandadero, no sé, que trabajara en el corral o cosas así. Que fuera a quitarle los huevitos a las gallinas, ajá, que los trajera a la cocina. Sí. Pero este niño iba a crecer. Seguramente sí. Y después iba a hacer algunas otras labores. Desafortunadamente, muchos de estos documentos que hay sobre ventas de esclavos, no existe como la siguiente parte, pues. O sea, no hay... ¿Qué pasó después? No, pero sí existen las libertades, que en el archivo histórico se les llaman ¿sí? manumisiones. Entonces sería la siguiente, una línea de investigación. ¿Qué pasó con Felipe de Jesús? Necesitamos investigadores que sigan esa línea. Sí, pues ahí está, este es el documento que tenemos el día de hoy. El personaje es Felipe de Jesús, que fue comprado por Cayetano Ruiz de Esparza. En 76 pesos. 76 pesos. Oro. Sí, claro. O sea, no era barato, ¿eh? No, pero sí era poco, porque ya esclavos un poco más grandes ya los llegaban a comerciar en 200 pesos. Sí, pero esos ya sabían tejer, planchar, barrer, hacer sopa de fideo y muchas otras cosas más. Ensillar al caballo, etcétera. Sí, claro. Bien, pues este fue el documento de la semana. Seguimos con ustedes a través del 92.7 FM. Póngase en contacto con nosotros a través de el WhatsApp, a través de teléfono. Si nos están siguiendo por la señal de Facebook Live, pues déjenos sus mensajes ahí y hacemos una pausa. Regresamos con el plato fuerte de esta semana, los panteones. Son 2. Síguenos en Facebook e Instagram. Encuéntranos como 92.7 FM, tu estación. Danos like, comparte y comenta. Volvemos a Depósito 215. Esto es 92.7 FM, tu estación. Esto es tu estación. Una emisora de radio y televisión de Aguascalientes. Esto es 92.7 FM, tu estación. Tu estación. Yahunautas, un programa para los jóvenes en donde encontrarás entrevistas, cápsulas, información y muchas cosas más. No te lo pierdas todos los lunes en punto de las 4 de la tarde, solo por 92.7 FM, tu estación. Radio Francia Internacional está en 92.7 FM, tu estación. La información con un enfoque global. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche, escucha En Primera Plana. En Primera Plana. Y a las 7:30 continúa en París, América. París, América. Radio Francia Internacional por 92.7 FM, tu estación.
El rey está de vuelta. Aquí viene el lanzamiento hacia la goma, que qué. ¡Ña! Desde el andén, el programa de rieleros de Aguascalientes. Esa pelota es parte de la historia, jonrón todo el camino. Con entrevistas exclusivas, todo el análisis y la polémica del rey de los deportes. Con Francisco Valcorta, Delfino Aguilera y Francisco Rodríguez. Ah, no puede ser. Se acaba de poner el traje de Chucky. Desde el andén. Lunes y viernes, 2 de la tarde, por 92.7 FM, tu estación. Facebook, 92.7 FM, tu estación. Síguenos. Regresamos a Depósito 215. Comunícate y sé parte de la historia. WhatsApp 449-994-6481. Estamos de regreso con todos ustedes a través del 92.7 FM, tu estación. Esto es Depósito 215. Agradecemos a Mini Ruiz que se reporta con nosotros. Dice, bonita tarde, saludos desde Calvillo. Se les extrañó, no pude escucharles la semana pasada. Pues tienes falta, ¿eh? Ups. Araceli Romo López, saludos maestra Lolita y Joaquín. Gracias, saludos Ara. Lolita Sánchez Coello, saludos. Sí, hay varias calles con una letra incógnita. Por ejemplo, ella tiene su consultorio, ella es dentista, y tiene su consultorio en Francisco I. Madero. Ah, ok. Tiene letra Esa incógnita. ha tenido muchos... hay quien dice que es Indalecio, hay quien dice Que es Ignacio. ¿Y qué es? Francisco y Madero. Marlene Barba, saludos. Dolores García Pimentel y Joaquín Chávez Pérez, saludos Marlene, gracias por estar acompañándonos esta tarde aquí en el 92.7 FM, en Depósito 215. Y pues vamos al plato fuerte del día de hoy. Tenemos dos invitados de lujo. Bueno, nos acompaña el maestro Vicente Esparza Jiménez, Chente para los cuartes, es investigador del Centro INA Aguascalientes y es coordinador de un maravilloso libro que hace poco salió a la luz, que se llama De Muertos, Fiestas y Panteones, Actitudes frente a la muerte en Aguascalientes, siglo XVIII a XIX. Chente, bienvenido, muchas gracias por aceptar. Gracias, maestra Dolores, gracias Joaquín por la invitación aquí a Depósito 215. Muchísimas gracias, también está con nosotros el licenciado en Historia, Luis Arturo Sosa Barrón, que repite cartel el día de hoy con nosotros. La semana pasada estuvimos platicando sobre la creación de Jesús María y el día de hoy, bueno, también participas en esta publicación de Muertos, Fiestas y Panteones. Pues bienvenido. No, pues muchas gracias nuevamente por la invitación y pues aquí estamos para charlar sobre los muertos. Y bueno, Chente, platícanos de dónde sale la idea de coordinar un libro que hable justamente de esto, de fiesta, de muertos y de panteones, que al fin y al cabo están muy relacionadas la fiesta, el muerto y el panteón. Sí, bueno, pues este libro en sí se empezó a plantear desde el año 2015, en que yo empecé a investigar sobre la fiesta de los muertos, precisamente en Aguascalientes, y al acudir a los acervos bibliográficos, pues me encontré en que había muy poca información en respecto a Aguascalientes, no así en México y el resto del mundo, donde la bibliografía pues es amplia, pero en el terreno local es muy escasa. Entonces de ahí me di a la tarea pues de ir investigando poco a poco sobre las fiestas y después posteriormente investigadores en este tiempo licenciados en formación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes como Luis Sosa, Lourdes, Adriana Paredes Quirós o Itzel Chávez empezaron a trabajar sus temas en torno a la muerte, ¿no? En el caso de Itzel, por ejemplo, sobre el panteón, la reglamentación de los panteones, que tiene que ver con la higienización del lugar y la secularización precisamente de los panteones. Y en el caso de Lourdes Adriana, sobre el arte, la arquitectura que existe en sí, los catafalcos. La escultura, en ajá, en este caso funeraria. Ella empezó a trabajar ese tema y Luis
lo que viene siendo la fotografía, tanto mortuoria de angelitos como de adultos. Después fuimos complementando los trabajos con algunas otras investigaciones que en ese momento estaban en puerta o en marcha, como la de la doctora Marcela López Arellano, quien trabajó los epitafios, ¿no? Ay, que son maravillosos, lo que dicen las lápidas. Aquí yace fulano de tal, quieran o no. Ajá, pues, bueno, él empezó a investigar eso, y después tenemos, por ejemplo, a Mercurio Casillas, quien trabajó sobre las calaveras de Posada, el doctor Marco Antonio García Robles sobre Herrán y algunas pinturas que tiene en torno a la muerte, incluso tiene un autorretrato Herrán que hizo sobre la muerte. Carlos Reyes Sagún sobre el Festival de Calaveras, y no sé si se me pasa algún otro. Fabián Dagoberto García sobre la pintura y las alegorías que hay en el cementerio de Belén en asientos. Y a raíz de todo esto, Vicente, yo sé que es un libro muy completo, he tenido la oportunidad de hojearlo, todavía no lo leo. ¿Qué crees que las personas que nos están oyendo deban de poner más atención, no solamente a leer este libro, a hojearlo, a disfrutar todo lo que nos están dejando ustedes como investigadores, pero de la mano del libro, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Qué nos recomendarías tú como el coordinador del libro, que ya tuviste la oportunidad de trabajar tantos años el tema? Bueno, pues es una invitación más que nada. El tema obviamente no está agotado, hay muchísimos temas que salen de este gran tema, por la redundancia en general, que viene siendo la muerte. Creo que todavía hay tela de dónde cortar. Por ejemplo, simplemente para el siglo XIX nos faltaron estudiar las oraciones fúnebres o literarias que se hacían en torno cuando moría algún político. Se declamaban oraciones cívicas, ya sea en el teatro o en el mismo panteón, a la hora de que estaban enterrando al político, ¿no? Las calaveras literarias, por ejemplo, faltaron. Otro tema que faltó por ahí de entrar fue el de los catafalcos, y posteriormente lo que viene siendo el altar de muertos. Y así hay muchos temas que quedaron por ahí sueltos o pendientes, y precisamente el libro es eso, una invitación a conocer parte de estas prácticas culturales que tenemos en Aguascalientes, en México y en el mundo, que no es propio solamente de México, sino que es en general. Todas las poblaciones, todas las sociedades recuerdan, conmemoran, festejan a sus muertos. Obviamente hay ciertas particularidades, pero en general el libro pretende ser eso, una invitación a seguir investigando sobre el tema y esta práctica cultural, ¿no?, que se asocia sobre todo al catolicismo. ¿Y por qué fiesta? O sea, ¿cuál sería la fiesta de Aguascalientes relacionada con los difuntos? Bueno, pues nada más y nada más tenemos aquí ya 20 y tantos años de este festival de calaveras, ¿no? Que ahí sí Aguascalientes es pionero en torno a hacerlo más universal, o más que intervenga más la población, ¿no? Por ejemplo, a raíz de una película de James Bond, en Ciudad de México se copió de alguna manera este desfile, ¿no?, de calaveras, que en Aguascalientes, bueno, ya tenemos más de 25 años celebrándolo. Aunque cabe decir que esta fiesta no es tampoco nueva, sino que viene desde el siglo XVIII, ¿no? Que en Aguascalientes encontramos la documentación clara en el 19, a partir del 19, ¿no? Como una fiesta, un festejo en torno a, en este caso, sí, relacionado con los muertos, pero más bien una actividad comercial, una actividad mercantil. Era justo lo que estaba yo pensando. O sea, vaya, en Aguascalientes la celebración de Día de Muertos no es como en el sureste mexicano, o como lo vemos en Janitzio, en Michoacán, o en algunas partes de Chiapas, como en San Juan Chamula, que incluso desentierran a los muertos, ¿no? En la península de Yucatán, o sea, sacan los huesitos y los limpian. Y después vuelven otra vez a su lugar. En el entierro. Macabrón. En Aguascalientes, pues así no. No, sí les tenemos respeto todavía. Y precisamente ahí viene la otra parte, es la fiesta y la conmemoración, ¿no? La fiesta de los santos difuntos y la conmemoración de los fieles difuntos. O sea, son dos cosas totalmente diferentes que al final de cuentas, en el transcurso de esta gran festividad, de este ciclo festivo, que en Aguascalientes dura 15-20 días,
pues se entremezclan, ¿no? Por eso queda en general como fiesta, pero es fiesta y conmemoración. Los panteones en Aguascalientes, como en prácticamente todas las entidades del país, una vez ya colonizado, obviamente hablando de la actual forma que tenemos de conocer un panteón, normalmente eran junto a los templos principales, ¿no? En el caso de Aguascalientes estaba el de San Diego, que fue, sin temor a equivocarme, el primer panteón, digamos, como formal de Aguascalientes, o hubo uno antes. A ver, aquí Sosa es el que es experto en eso. Bueno, como camposantos, ahora sí que puede decirse que el primer camposanto en forma fue el que se ubicó en el atrio de la primer capilla que se construyó una vez la fundación de la villa en 1575, que pues hay que mencionar que no se conserva, ¿no? Entonces, de hecho justamente el maestro Vicente está rastreando la primer capilla, que creemos que se encuentra en una de las, que era la tintorería, ¿no? Que es atrás de la actual catedral. Uh-huh. Ahí parece que hay vestigios de la primer capilla. Entonces seguramente si estuvo la capilla y debió haber estado el primer camposanto. ¿Dónde está un arco tequitqui, no? Uh-huh. Sí, junto a la finca que se considera la más antigua de Aguascalientes, que el día de hoy es un restaurante. Pues de la familia Corzo. Es la misma finca, pues. Sí, no. Pero ya he dicho muchas subdivisiones. Pero ¿no? sí. Se supone que en general ahí debió haber estado. Uh-huh. Sí, y posteriormente pues se van a abrir los de San Diego, San Marcos, Encino, Guadalupe, etcétera. Que el de Guadalupe, vamos a hacer una pausa y regresamos para platicar de cómo se llega, por ejemplo, al Panteón de Guadalupe o al de San Marcos, que fueron como los más grandes en su momento, y luego cómo llegamos a los panteones que pues hasta el día de hoy existen. ¿Les parece? Sí, bien. Y si no les parece, pues de cualquier manera tenemos que ir a corte. No se vayan, continuamos en Depósito 215 a través del 92.7 FM, tu estación. Síguenos en Facebook e Instagram. Encuéntranos como 92.7 FM, tu estación. Danos like, comparte y comenta. Volvemos a Depósito 215. 92.7 FM, tu estación. Transmitiendo con 65,000 watts de potencia. XHRDA. 28 de agosto sin número. Barrio de la Estación. Aguascalientes, México. Una emisora de radio y televisión de Aguascalientes. La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha. Están llegando millones de dosis eficaces y seguras aprobadas por organismos en todo el mundo. Muy pronto será tu turno. Visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria. Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Comienza la emoción del rey de los deportes. No te pierdas el regreso de Rieleros de Aguascalientes contra Mariachis de Guadalajara. Martes, miércoles y jueves, 7 de la tarde. Por 92.7 FM, tu estación. La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas. Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita sidec.funcionpublica.gov.mx o llama al 911. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La nueva era de la industria automotriz llegó para quedarse en Aguascalientes con Autoliv, empresa que fabricará componentes de alta tecnología y seguridad para automóviles y dará empleo para beneficiar a 3,000 familias. Seguimos trabajando para que tú y tu familia vivan mejor. Contigo al 100, Gobierno del Estado. XHRDA 92.7 FM, tu estación. Transmitiendo con 65,000 watts de potencia. 28 de agosto sin número. Barrio de la Estación. Aguascalientes, México.
92.7 FM, tu estación. Una emisora de radio y televisión de Aguascalientes. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emiten y no representan necesariamente la línea editorial y la ideología de esta emisora. Este programa es clasificación A, apto para todo público. Regresamos a Depósito 215. Comunícate y sé parte de la historia. WhatsApp 449-994-6481. Y ya estamos aquí de regreso y tenemos mensajitos. Esmeralda Torres, buenas tardes para todos. Excelente programa. Gracias, Esme. Gracias. Clau, excelente programa. César Darío Menchaca, saludos al maestro Vicente Esparza y a todos ustedes. Gracias. Maya Ramírez, saludos. Alejandro Nicolás, saludos, maestra y Joaquín. Gracias, Alex. Y Danae Ortiz, reportándome con mis polo. Es una amiga de México que dice que siempre traigo mi uniforme de playeras polo. Y sí. Y sí. Pues entonces las escuelas que están a un lado del Templo de San José y de Guadalupe. Para quienes están sintonizando en este momento su radio, estamos platicando de los panteones en Aguascalientes a raíz de la publicación que se hizo, que no habíamos mencionado. Que coordinó Chente. Que coordinó el maestro Vicente Esparza Jiménez, pero que editó la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Así es. Y una portada muy bonita. ¿Quién hizo el diseño de portada, el diseño editorial? Aquí debe decir... Yo creo que nadie le había preguntado eso. Sí. Ya puse en aprietos aquí, gente. La universidad. Sí, no, pues el departamento editorial. El departamento editorial, o sea, no fue un trabajo en conjunto de los diseñadores del departamento editorial. No, pero está muy padre. Sí. Y el formato también es muy ágil y fácil de leer, y la letra, porque luego hay libros que tienen una letra minúscula. Sí. Hoy te estás enfrentando a uno de esos. Hoy me estoy enfrentando a uno de esos que me está costando mucho trabajo, pero pues les decía, las escuelas que están a un lado del Templo de San José y de Guadalupe, esas sí cumplen con la leyenda urbana. Abajo hubo un panteón. Sí. Y bueno, Luis Arturo, tu estudio, tu participación en el libro de Muertos, Fiestas y Panteones tiene que ver con la fotografía funeraria, con los angelitos, y los angelitos son los niños muertos, y todo tipo de fotografía funeraria. Sí, de hecho ese tema surgió mi interés desde 2014 más o menos en una materia de la carrera que es Historia del Arte Mexicano con el doctor Luciano. Allí hice un primer acercamiento con base en una exposición que unos años antes había organizado el Museo Regional de Historia. Ahí conocí más el tema, empecé a trabajar y pues ya años después Vicente, como fue de mis tutores de tesina de la licenciatura, él me dijo que por qué no me enfocaba en trabajar la fotografía post-mortem, que ya había tenido un acercamiento, y desde ahí, como dicen, de ahí en adelante, de ahí para el real. De ahí para el real, pues empecé a trabajar la muerte. Sin embargo, yo ingenuamente en un principio, al no contar con mucho material de angelitos, pues me opté por agregar más tipos de fotografía, pues, y me llevé la sorpresa de que pues tuve que profundizar mucho más, porque pues a pesar de que los dos son fotografías de muertos, se explican por cuestiones muy diferentes, ¿no? Entonces yo andaba en estas transiciones de la investigación, cuando Vicente me invitó a colaborar en este libro, pues con el texto sobre angelitos, que habla más que nada sobre cómo la fotografía, además de servir para recuerdo de los familiares, te daba evidencia de la práctica de este ritual que se remonta hasta la Edad Media en España. Y del tipo de mortaja que se hacía también, sí, ¿no? Y como también a su vez el de adultos puede tener otra significación diferente a la de niños, que por ejemplo en el caso del que hablo en este libro, que es sobre Juan Chávez y José de Velasco, dos personajes interesantes de la historia local, como al ser enemigos del Estado, bandoleros, su muerte tiene otra significación, no se le da el mismo peso que la muerte de una persona, porque normalmente hablamos, mejor dicho, nadie habla mal de un muerto, a menos que sea un muerto malo. Entonces ellos son el perfecto ejemplo de que la muerte no solo se condolece, sino también sirve para dar un ejemplo, que
te preguntas, bueno, ¿para qué van a tomarle la foto a un cadáver de un fulano que me está rompiendo la cabeza o que me rompió la cabeza durante muchos años? Pues para decir, mira, si te sigues portando mal, si no vas a quedar así de agujerado, vas a terminar igual. Pues sí, José Velasco también lo agujerearon. Sí, que es otra práctica que también se rastrea hasta la antigüedad misma, ¿no? Esta de exhibir los cuerpos. Que ese tema en general de exhibir los cuerpos es otro de los pendientes que, como ya mencionaba Vicente anterior al corte, son de los grandes temas que te falta por tratar, ¿no? Y otros tipos de fotografía, porque fui encontrando más que no pude ya meter por cuestión de tiempo, que me iban a rebasar más. Entonces, pues en la fotografía y en las representaciones plásticas es un mundo, ¿no? Porque más allá de José Guadalupe Posada, de Saturnino Herrán, está, por ejemplo, la pintura colonial de las muertes, por ejemplo, de Jesucristo, la alusión de la muerte de los santos, o el mismo culto a figuras como, por ejemplo, San José. Ahorita que hablamos del templo de San José es muy importante porque es el patrono del bien morir. Y el bien morir es una actitud ante la muerte que va a perdurar pues hasta nuestros días dentro de la comunidad católica, ¿no? No alcanzas la salvación si no tienes una buena muerte. Y San José te ayudaba a tener buena muerte. Y había grandes cofradías que juntaban mucho dinero a través de los cultos funerarios, ¿no? Que también es otro de los temas que más adelante yo creo se van a ir trabajando. Porque precisamente uno de los objetivos de este libro es dar a conocer los temas para que futuros historiadores o gente interesada se adentre en el tema y pueda desarrollar más a profundidad este primer paso, ¿no? Claro. Y bueno, yo tengo una duda. Acercarme a la fotografía funeraria fue ya de adulta. De muy chica nunca tuve la oportunidad de verla, sobre todo de los niños. Y muchos quizá de mi generación, no voy a decir edades, pero ya los vacunaron. Eso ya es ganancia. Ya vamos de gane. Nos parecía hasta cierto punto medio macabro el que se le tomara foto, por ejemplo, a un niño muerto. Pero ya que conoces estas fotografías de angelitos, te das cuenta que no es una fotografía ni que falte al respeto, ni morbosa. Uh-huh. Incluso en el archivo histórico tenemos varios ejemplos. Hay uno donde es como un altar con el bebecito en medio y sí se nota que no tiene vida. Y hay otras dos que son las mamás cargando al bebé o a la niña muerta. Hay quien nos podría decir, ay, qué bárbaro, ¿cómo se dejó fotografiar? ¿Qué significaba para, por ejemplo, una mamá que perdía a un chiquito, una chiquita de 3, 4 años? ¿Qué significaba esa fotografía? Bueno, primero hay que tomar en cuenta que hasta antes de la década de 1960 la mortandad infantil era increíble, ¿no? De hecho, no por nada persistía la costumbre de tener 10 hijos porque pues no sabías cuántos iban a sobrevivir, ¿no? Incluso eso también explica por qué muchas veces en el registro civil se esperaban hasta los 5 años para registrarlos porque creían que no tiene caso registrar un niño que luego no iba a sobrevivir, que pasaba mucho. Entonces, por un lado, pues debido a la gran mortandad, cuando se empezó a abaratar los costos de la fotografía, que pues tengo que decir porque yo encontré que fue a partir de 1888 más o menos, según por algunas fuentes de ahí del archivo histórico precisamente, me di cuenta que la gente empezó a acceder más fácil a este tipo de tecnología, porque como toda tecnología va evolucionando, se vuelve más barata y por ende más accesible. Entonces, gente de escasos recursos, que se le murió un ser querido, que tenía que por cuestión religiosa tenía un trasfondo, ese ritual, pues querías generar un recuerdo, porque ya no lo ibas a ver. Entonces, pues, se les hacía fácil. Si sabes que voy con un fotógrafo, o que venga el fotógrafo, me tome la foto porque no tuve tiempo de sacar una foto en vida, pues mínimo que me quede el recuerdo que son de muertos. Y era más que nada eso, te servía para un recuerdo, para recordar a tu muerto. Y además que tomando en cuenta que con los angelitos existe la creencia de que al estar libre de pecado una vez el bautizo, ese niño, como se trascendía a un ángel, se cree que intercede ante Dios, así como la Virgen, porque comparten elementos simbólicos como la pureza por la virginidad, etcétera, ¿no? Entonces por eso se guardaba ese recuerdo. Era más que nada para guardar un recuerdo. Y en lo que mencioné en cuanto a las composiciones, esto ya es más que nada, pues ya es intervención del fotógrafo. Ahorita que usted mencionaba del altar,
luego también mucho de lo que se menciona, sobre todo en redes sociales, alrededor de esta foto, son malinterpretaciones de las fotografías, porque ven esa foto, por ejemplo, de ese niño que, si no mal recuerdo, es el que está vestido de Sagrado Corazón, por cómo se ve según los elementos que trae. Está en una mesita y esa foto es de Calvillo, si me acuerdo bien. Esa foto no es que sea un altar como tal, sino que el fotógrafo, para poder retratar al niño, tuvo que parar el féretro y lo recostó para que pudiera salir completo. No es que la familia haya puesto el altar, pero muchos investigadores, principalmente independientes, que no tienen la formación sociológica o antropológica, mejor dicho, pues se van con la finta de, pues es un altar. Cuando si ves otro tipo de fuentes sobre el rito, pues siempre estaban acostados porque es un funeral. Exacto. No es que es un altar, simplemente es una composición del fotógrafo porque él intervenía. Por lo mismo esta composición, que también fue una idea que me dio Vicente cuando estábamos haciendo los avances, la de la que está con el niño cargado, que parecía una alusión a la piedad, que por la composición parecía que estaba representando la piedad, donde vemos a la Virgen cargando el cadáver precisamente de su hijo, que es Jesucristo, porque también hay una relación simbólica. Entonces todo eso es intervención del fotógrafo. Pero con mucho respeto y mucho tacto. Te digo, hay personas que lo pueden tomar como macabro o cosas así. Sí, en realidad la fotografía funeraria es para recordar al que se fue. Ese es el último recuerdo, claro, que tenía. Unos los recuerdan alegres, cantando, sonriendo. Bueno, ese ya era el último recuerdo que ibas a tener de tu familia. Exacto. Además era símbolo de alegría, ¿no? No era símbolo de tristeza, precisamente porque iban a tener un angelito. Se aventaban cohetes, se invitaba, hasta había un padrino, ¿no, Luis Arturo? Sí, había un padrino. Que ofreció una comida. Sí, de hecho, es una relación simbólica muy interesante, que también es otro tema que falta trabajar más allá de la fotografía, porque esta práctica viene, por lecturas que he hecho, yo la he rastreado hasta las zonas rurales del norte de España, en el siglo V, ¿no? Entonces, desde entonces viene ese sincretismo cultural de relacionar al niño puro con un ángel, que eso conlleva una cierta alegría, que hay que mencionar, no es una alegría de una fiesta pagana, sino es gozoso, pero en el sentido religioso, espiritual, en el sentido espiritual, ¿no? Así como si hablamos de misterios gozosos, con la resurrección de Jesucristo, la transición de la Virgen, tiene que ser, es el mismo sentido, no es una fiesta pagana, es una fiesta espiritual que se celebra así como se celebra la transición de la Virgen y la Asunción. El niño tiene la misma simbología a raíz de que comparte elementos como la castidad, el uso del blanco, porque no por nada los vestían de blanco, o el uso de las flores blancas, ¿no? que es una herencia medieval también. Que es precisamente la pureza y la castidad. Sí, que no por nada estos niños se dedicaban o están muy advocados con la Purísima Concepción. De hecho, aquí algo importante, en Aguascalientes, en el convento de San Diego, en el templo de San Diego, se venera a la Virgen de la Purísima Concepción. Entonces el culto de esa advocación mariana es muy importante en Aguascalientes. Entonces yo tengo la hipótesis de que probablemente gracias a ese culto, quiero creer que el ritual de los angelitos pues tuvo ciertas particularidades que habría que explorar más adelante, ¿no? Pues ya tenemos tarea. Sí, y vaya que sí. Pues muy, muy, muy interesante, Luis Arturo, muchísimas gracias. Vicente, pues felicitarte por el trabajo realizado y por el trabajo ya manifiesto en el objeto, ¿no? Que es el libro de la publicación. ¿Qué sigue para el libro ya para despedirnos? Ajá. No, pues sigue más bien que lo lean y que a raíz de su lectura les surjan posibles preguntas para seguir investigando sobre esta temática, esta práctica cultural. ¿En dónde lo conseguimos? En la librería de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. No sé el precio, pero no creo que esté muy, muy elevado. Yo creo que es un libro interesante, importante y sobre todo... Ahora pues ya ha habido más investigaciones al respecto, de hecho por ahí va a salir alguna otra publicación de una investigadora que también publicó aquí, pero es pionero prácticamente en la región, ¿sí? En Zacatecas se ve en torno a los testamentos, ¿no? Pero así en general yo creo que es pionero y eso precisamente es interesante para que a partir de este libro surjan más investigaciones. Pues gracias Vicente, de veras te lo agradecemos y no es la primera vez que te vamos a estar dando lata. Vamos, aquí estamos a la orden. Hay mucho que platicar con Vicente, que es muy inquieto en sus trabajos de investigación. Así es. Pues hacemos una pausa. Muchísimas gracias, maestro Vicente Esparza Jiménez, licenciado en Historia Luis Arturo Sousa Barrón. Gracias por habernos acompañado, por platicar de muertos, fiestas y panteones.
Hacemos una pausa y regresamos a la parte final el día de hoy con música, también de muerte. Así es. Síguenos en Facebook e Instagram. Encuéntranos como 92.7 FM, tu estación. Danos like, comparte y comenta. Volvemos a Depósito 215. Escuchas 92.7 FM, tu estación. Escuchas tu estación. Una emisora de radio y televisión de Aguascalientes. Escuchas 92.7 FM, tu estación. Tu estación. Entre mamás y papás, Celebramos sus logros. entre mamás y papás, Damos buenos ejemplos. entre mamás y papás, Escuchamos. entre mamás y papás. Educamos. Un programa donde juntos aprendemos a guiar a nuestras niñas, niños y adolescentes con amor y responsabilidad. Todos los viernes de 9:30 a 10:30 de la mañana por 92.7 FM, tu estación. El Rey está de vuelta. Aquí viene el lanzamiento hacia la goma, que qué. ¡Ña! Desde el Andén, el programa de rieleros de Aguascalientes. Esa pelota es parte de la historia, home run todo el camino. Con entrevistas exclusivas, todo el análisis y la polémica del rey de los deportes, con Francisco Valcorta, Delfino Aguilera y Francisco Rodríguez. Ah, no puede ser. Se acaba de poner el traje de Chucky. Desde el Andén. Lunes y viernes, 2 de la tarde, por 92.7 FM, tu estación. Sintonízanos en TuneIn Radio y escúchanos en cualquier lugar. 92.7 FM, tu estación. Regresamos a Depósito 215. Comunícate y sé parte de la historia. WhatsApp 449-994-6481. Historia musical. Continuamos con ustedes a través del 92.7 FM, tu estación, en Depósito 215, capítulo 9, ya en la recta final el día de hoy. Y antes de entrar a la parte de historia musical, que hoy tenemos algo muy bonito, tenemos por aquí saludos a Lolita y Joaquín, ya saben, desde Tijuana, Adriana Guse. Dice Lolita, pero hay fotos de fotos a fotos. Recuerdo cuando alguien quiso una selfie, cuando murió Roger, se desató Troya. Así es. Roger, entiendo, era su esposo. Es correcto. Y bueno, una selfie no era una fotografía con respeto. Y era lo que Adriana solicitaba. O sea, que si querían hacer eso, que lo hicieran con respeto. Entonces, pues sí se desató Troya. Fue muy intenso. Sí, yo pienso que en Aguascalientes, ella es de Tijuana, el respeto a la muerte siempre ha estado como muy presente, y esta festividad, y sí, y como ya nos lo mencionaron Luis Arturo y Vicente, pues el papel del arte, que eso no se abordó mucho, pero se mencionó, es muy importante, sobre todo para Aguascalientes, sobre todo el tema de Posada, que las calaveras de Posada no las empieza a hacer en Aguascalientes, las empezó a hacer en León, ya viviendo en León, y luego en la Ciudad de México ya desató toda aquella furia prerevolucionaria, ¿no? Con las calaveras, que es fundamentalmente la esencia de las calaveras de Posada, pero las sentimos muy nuestras.
Y en el caso de Saturnino, bueno, pues Saturnino tiene una forma de ver la muerte no tan festiva, es más serio, pero está presente el arte. Entonces en Aguascalientes tenemos como esta esencia de verla. Y vámonos al tema, el tema musical. Es que agarró viada, compañero. Sí, pero es que se llama La Muerte precisamente el tema musical que vamos a escuchar, que lo interpreta una cantante que no nació en Aguascalientes, pero que hizo Aguascalientes su tierra. Y ella aquí, dice que nació aquí, bueno, en una entrevista que le hicieron dice que ella nació aquí. nació aquí en Aguascalientes y, cierto, nació en Aguascalientes y luego empezó, Lucha María Solís, es ella. Vamos a ver, Lucha María Solís empieza su carrera en las estaciones de radio de Aguascalientes, que tenían sus teatro estudios y demás. Y luego se va a la Ciudad de México y hace una carrera muy importante, Lucha María Solís. Al lado, ¿sabes quién le tocaba el piano en las presentaciones de cabaret y esto donde cantaba ella? No. Armandito. Manzanero. Manzanero era su pianista, cuando Manzanero era un jovencito que se abría camino por los espacios en la Ciudad de México también. Y Lucha María Solís ya tenía una trayectoria. No, sí, claro. Aquí en Aguascalientes cantó, por ejemplo, para el expresidente Emilio Portes Gil. Sí, por ahí de los 50. En el 56 tenemos una fotografía de ese evento en el archivo histórico. Está la entonces alcaldesa Carmelita Martín del Campo. Y el comandante de la 14ª Zona Militar en ese entonces, digo... Ella se casó con uno de los integrantes de uno de los tríos más importantes de la época, que eran los Chileros, y tuvo una hija, tuvo más, pero una hija que se dedica al arte, porque tuvo también un hijo que es mago, el mago Spider. Oh. Y Bonnie, que está casada con Beto, que tienen un dueto que se llama Beto y Bonnie, ellos han participado en el Festival del Bolero en Cuba, trayendo muy buenos resultados. Y tiene una hija que se llama Valeria, que también canta divino y vive ahora en España, Valeria. O sea que todos son tus cuates. Sí. Yo tuve la oportunidad de conocer a Lucha María Solís en casa de Bonnie y Beto, precisamente. Ya muy grande, supongo. Sí, ya era muy grande. Y la escuché cantar allí en casa y también en un lugar que ya no existe, que estaba en la glorieta de las Américas, que se llamaba Weekend. Y ahí ella cantaba. Fue el último lugar donde ella cantaba. Tenía un pianista que normalmente era su yerno, Beto, y pues bueno. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla precisamente con un tema que se llama La Muerte. Ella es Lucha María Solís y con esto nos despedimos el día de hoy. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo soy Joaquín Chávez. Yo Dolores García Pimentel. Nos escuchamos la próxima semana a las 5 de la tarde. Historia musical.
El próximo jueves a seguir escribiendo la historia y resguárdala en el depósito 215. 92.7 FM, tu estación. Transmitiendo con 65,000 watts de potencia. X, H, R.